Bueno, buenos días jóvenes, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Para llevar un control en el trabajo y también para hacer una ayuda para ustedes, porque a veces yo creo que es complicado, voy a hacer una grabación de la clase. Voy a tratar de que sea lo más continuo y de que suba lo más pronto posible, ¿no? Pero la idea de grabar las clases es para que ustedes después en la plataforma voy a poner el enlace y puedan seguir revisando las clases, ¿no? Así como las actividades que dejamos. Entonces, se quedaron dos tareas, tienen que seguirlas guardando. Se recuerden que estas se entregan en plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la unidad 2, que tiene que ver con la definición de cantidades escalares y vectoriales, ¿no? En el área de física, por lo regular nosotros nos basamos en dos tipos de magnitudes físicas, o bueno, 4, pero clasificadas en grupos de 2, derivados de la siguiente manera. Primero tenemos que por su origen tenemos las magnitudes fundamentales, que ya lo vimos en la unidad pasada, y las magnitudes derivadas, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Lo que vimos? ¿Vamos bien? Muy bien. Por su naturaleza tenemos también dos tipos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. La unidad 2 parte de esta área de aquí. Entonces vamos a ver qué es un escalar, qué es un vectorial, y vamos a empezar a trabajar con las cantidades vectoriales, principalmente los escalares, son más comunes para nosotros. Bueno, entonces, existen cantidades físicas que quedan totalmente determinadas por su magnitud o tamaño, indicada en alguna unidad conveniente, ¿no? Dichas cantidades se llaman escalares. Entonces, son ejemplos de cantidades escalares: el tiempo, la masa, la energía, la carga eléctrica, la rapidez, no la velocidad. Entonces es diferente rapidez que velocidad, eso lo vamos a ir viendo en el curso, como aclararlo, que es un error conceptual muy común que tenemos todos, entre otras. Dirección y sentido. Otras cantidades físicas requieren para su completa determinación que señala una dirección y sentido, como dice su compañero, a su magnitud. O sea, aparte de la cantidad que tengamos en una medición de alguna unidad, tenemos en algunas ocasiones que definirlas por una dirección y sentido. ¿Dudas hasta aquí? No. Estas cantidades pues se llaman vectores, ¿correcto? Y dentro de las cantidades vectoriales tenemos desplazamiento, velocidad, ahora sí la velocidad, aceleración, fuerza, el peso, entre otros. Vamos a ver cómo está cada una de ellas, ¿no? Geométricamente, un vector es representado por una flecha. La magnitud o módulo del vector es proporcional a la longitud de la flecha. Ustedes lo han visto esto, creo que todos debieron haber visto al menos un tema o dos relacionados con vectores, ¿no? Que es una flecha que está dirigida. Entonces, por lo mismo, es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido, ¿saben? Entonces, un vector se acostumbra a denotar por una letra con una flecha sobre ella, ¿vale? Por lo regular es una flecha sobre ella, en algunos casos son negritas, en otros casos es solamente una barra, ¿no? O sea, la letra en mayúsculas y una barra. Es la manera en la cual nosotros denotamos a los vectores. Entonces, el vector de la figura sería a flechita o a barra, y la magnitud o módulo del vector se indica por dos barritas y encerradas entre la definición del vector, o simplemente A, o sea, en cursiva, o sin que estén negritas, o sin la barrita, es la magnitud. Ahorita vamos a ver cómo encontramos la magnitud en la parte. Ahorita estamos haciendo representación geométrica del vector. Vamos a ver la parte analítica y cómo se trabaja. Entonces, ya quedamos que esta barrita, como si fuera el valor absoluto, ¿no? Más o menos, es la magnitud, módulo o norma, son las tres nombres que tienen. Entonces, un vector, al tener dirección y sentido, pues debe de tener un ángulo alfa, dada la dirección. Esto ya no debe haber problemas con ustedes en el aspecto de manejo de ángulos, ¿correcto? Sí, ubican bien ángulos y radios, ¿no? Sí. La cabeza de la flechada en el sentido de la cola son el punto de aplicación, entonces nosotros tenemos aquí nuestro vector dibujado, ¿vale? Entonces, por lo regular nosotros nos apoyamos en ejes cartesianos, ahorita vamos a profundizar más en eso, para poder representar nuestro vector. Siempre tenemos que tener algo que se conoce como ejes de referencia. Entonces, cada uno de estos ejes pues son una ¿qué? O son un eje que no es una referencia, pero ¿de qué se compone principalmente? De X y Y. De X y Y. ¿Y cómo están contenidos los números en X y Y? Son abscisa y ordenada, bueno, eso es como le decimos, pero digo, ¿qué contienen?
X y Y. Sí, contienen coordenadas, contienen números. Pero ¿en dónde están ubicados esos números? En los cuadrantes. ¿En los qué? Cuadrantes. No, sí, están los cuadrados. O sea, los números están aquí en los cuadrantes, ¿no? Tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Pero esta es una recta que nosotros denominamos un eje coordenado. Esa recta que denominamos eje coordenado tiene varios números, ¿correcto? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué conjunto están ubicados esos números? En los reales, correcto. Entonces aquí tenemos una línea, una recta de reales y otra recta de reales por lo regular. ¿Vale? Ya después veremos más adelante otras cantidades diferentes. Entonces esta es la representación gráfica de un vector apoyado o dibujado en un sistema coordenado. ¿Dudas hasta aquí? Okay. Después nosotros, pues al tener ya un sistema coordenado, podemos hacer una traslación del vector. De solamente colocar una flecha donde tiene un origen, una dirección y sentido, ¿no? Y tiene un ángulo para poder igual identificar su dirección. Y entonces podemos pasar de una situación gráfica a una situación ya analítica o algebraica. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer una descomposición de vectores. Aquí ya viene la parte difícil. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea de aquí. No, esta de aquí a donde dice AX. Y esta línea de aquí a donde dice X. A ver, ¿qué es por fin? Es una persona, ¿qué es? Es la descomposición del vector en sus componentes X y Y. Ok. ¿Dudas con eso? ¿Qué es un componente? Mi vector es parte de este origen y llega hasta este punto, ¿correcto? Sí. Yo tengo un eje de referencia. Quiero suponer que todos ustedes pues han visto sombras, ¿no? ¿Y una sombra qué es? Una proyección de nosotros, ¿no? O sea, una proyección hacia otro espacio. ¿Sí o no? Entonces, si yo me paro a la mitad del día, en algún punto posiblemente no proyecte sombra, porque al mediodía, pues está dándome directamente según el sol sobre mi cabeza, ¿no? Entonces no habría una sombra. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están a las 6 de la tarde, ¿qué pasa? No, pues ahorita, ¿cómo estás ahí con el proyector? Ah, por ejemplo. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Tampoco lo puedes hacer. Ponerte enfrente de la luz. Pongo la luz y está viendo hay una proyección atrás, ¿correcto? Sí. Entonces, esa misma proyección pues, es lo que significa esta parte de aquí. ¿Cómo se ve el vector? En este eje. Y es cómo se ve mi cabeza en el pizarrón. ¿Vale? Entonces, así estoy haciendo yo la proyección de una parte del vector. Esta parte de aquí es todo el vector. No. Solamente lo que yo veo reflejado, ¿no? Lo mismo pasa con las sombras, ¿no? Entonces, lo que yo veo reflejado en ese espacio que es el piso es la parte correspondiente a mí, porque posiblemente la sombra mide 2 metros, ¿no? Y yo mido unos 60. Entonces, pues son 40 centímetros diferentes, ¿no? Que no corresponden a mi tamaño real. Entonces, este es el tamaño real, pero aquí es una proyección que está ya de acuerdo a la referencia que yo tengo aquí. Para el caso del eje de las Y es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma proyección en este eje. Entonces, este concepto pareciera más o menos trivial, pero es muy importante porque más adelante se va a utilizar mucho el aspecto de que ustedes vayan con la idea de la proyección que yo tengo sobre estos ejes para referencia, ¿sale? Y lo vamos a ver más adelante con las otras cantidades y las magnitudes vectoriales que vamos a trabajar, tanto en física y a lo mejor en otras asignaturas. ¿Están llevando el álgebra lineal, no? ¿O no lo llevan todavía? No. ¿Pero la van a llevar? Sí. Ah, bueno, entonces más o menos son bases. Ahí es como profundizarlo más y formalizarlo más, pero para la parte de física nosotros necesitamos esta parte de aquí, ¿no? Entonces descompongo este vector en sus diferentes proyecciones en cada uno de los ejes coordenados y obtengo estas dos relaciones. Tengo que la componente en X del vector A está definida por A coseno de alfa, ¿no? Donde alfa es este ángulo de aquí, entonces ya me habla de que yo tengo un triángulo rectángulo y por propiedades trigonométricas, ¿cómo está definido el coseno? ¿Cateto qué? Adyacente entre hipotenusa. Entonces aquí yo tengo esa proyección y por eso tengo la parte del coseno de alfa y, ¿correcto? Para la parte de la proyección en Y, que yo la tengo aquí proyectada, ¿cómo se decompone? O sea, la componente en Y del vector A está dada por A seno de alfa. Pero estas A, ¿qué son? La magnitud, ¿sale? Las magnitudes.
la magnitud de todo, porque esa es la hipotenusa, ¿vale? Para lo mismo, por lo mismo tengo que definir qué es la magnitud. Y la magnitud, pues por teorema de Pitágoras, existe a cuadrada. ¿Cuánto es esto? A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. No, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿correcto? Sí. Entonces, por Pitágoras eso ya lo sabemos. Y la magnitud, pues solamente es encontrar la longitud de este vector de aquí, delimitado por las barras que yo tengo aquí. Entonces es solamente encontrar la hipotenusa, prácticamente, o sea, no tengo que hacer nada más. Entonces esta magnitud es la que debe de ir acá, o sea, aquí solamente es la longitud para yo poder tener las proyecciones en el eje X y en el eje Y. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Seguros que queda claro? Sí. Lo que después por eso arrastran todos física. Entonces, vamos ahora a encontrar la tangente de alfa. ¿Cuál sería la tangente de alfa? Recuerden, ¿cómo se define la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya quedamos que el cateto opuesto está aquí, bueno, está definido por Y, o sea, es la proyección que yo tengo en Y, ¿no? Y el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto está aquí y el cateto adyacente, ¿correcto? Sí. Entonces, la tangente de alfa solamente es dividir. ¿Y esto cómo se conoce? ¿Como la qué? Es el modelo. O sea, cuando yo divido esto entre esto, tengo que la tangente de alfa. Pero ¿para qué me sirve a mí una tangente? ¿Dónde vieron la tangente? Las pendientes. Es para la pendiente. ¿Y dónde aplicaron la pendiente? Ese concepto de tangente y pendiente. En las rectas, correcto. Debieron haber un curso de geometría analítica, y en geometría analítica definen que es una recta, ¿no? A través de dos puntos, ¿no? Que prácticamente es dividir Y entre X, ¿no? Entonces así yo consigo esta pendiente, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde más la veo después aplicada? En cálculo. En cálculo, cuando tengo ¿qué? Derivada. La derivada, la primera derivada, ¿qué es de una función? La pendiente. La función de la pendiente a esa curva que estoy trabajando, ¿correcto? Sí. Entonces ahí es donde yo tengo la curva tangente, perdón, ¿no? O la pendiente de la curva, ¿no? Que yo tengo para la parte de cálculo, ¿no? Entonces, más o menos dudas hasta aquí. Aquí empiezan las complicaciones. Entonces, quieren ser viendo ojos como raros, ¿no? Dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Más adelante lo vamos a ir, a lo mejor se va a ir a aclarar. Bueno, vamos a emplear la siguiente notación. La recta de los números reales la denominamos por R. Esto no sé si lo han escuchado o visto antes. Saben que nosotros a nivel matemático, como es donde se apoya la física, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que lo pueden ver aquí. ¿Cuál es el primer conjunto que existe? Los números reales. No, antes de eso tenemos los números naturales, ¿no? ¿Que de dónde a dónde están contenidos? De 1, ¿cuál sigue? 2, Ajá. 3, 4. Así hasta un número muy grande, ¿no? Sí. Luego, ¿cuáles siguen? Los enteros. Los enteros, ¿no? Entonces, ¿los enteros de dónde a dónde van? Menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, Infinito. ¿correcto? ¿Y luego cuáles siguen? Los racionales. ¿Cómo los definimos los racionales? Fraccionarios y enteros, ¿correcto? Entonces tenemos 1, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 medio, menos 1 cuarto, ¿correcto? 0, 1 cuarto, 1 medio, 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. Está otro número muy grande. ¿Correcto? ¿Y luego quiénes siguen? ¿Cuáles son los irracionales? ¿Cuáles decimos? Ah, ahí, ¿no? ¿Cuántos son? Adicional a los racionales, bueno, vamos a ponerlo aquí. Igual, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 medio. Aquí en medio de aquí tendríamos menos raíz de 2, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Aquí en otro podríamos poner, pero aquí estaría como por acá, ¿no? Sí, estaría por ahí. Entonces tendríamos aquí.
Aquí otros puntitos. Bueno, menos. Menos pi, perdón. Aquí menos pi, ¿correcto? Pero raíz de 2 no va ahí, ¿o sí? ¿Mandé? Raíz de 2, no. Menos raíz de 2 sería más acá del 1. Está como por... Es que es 1.40. No, es más bien por este lado, ¿no? ¿No es cierto? Va un medio, aquí está el 1, un medio, luego sigue menos raíz de 2, ¿está bien? ¿Cuánto es menos raíz de 2? 1.41, 42. 1.41. Ok, entonces va aquí. Menos raíz de... Aquí. Menos raíz de 2, ¿correcto? Luego sí podemos poner menos 1, ¿sí, no? Y luego ya menos un medio, coma menos un cuarto, ¿no? Coma 0, coma un cuarto, un medio, 1, raíz de 2, coma 2, coma 3, coma pi, coma, ¿verdad? Y un número, ¿correcto? Y luego, ¿quiénes siguen? Los reales, ¿correcto? Y los reales, ¿qué implican? Todos los anteriores, ¿no? Entonces podemos definir el número de reales tal que es un número tal que puede estar contenido en ¿dónde? X está contenido en los naturales, los cuales a su vez pueden ser subconjunto ¿de quién? De los enteros, ¿no? Y son subconjunto o están contenidos también en los racionales, ¿no? Y son subconjunto de ¿Tales? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces así podemos definir los grupos. Nosotros estamos en esta parte. Vamos a trabajar en esta parte, que son los números reales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas con la anotación? ¿Todo es claro? Entonces van viendo cómo van englobándose cada uno de los conjuntos de números, ¿sale? Vamos a continuar. Ya definí qué es R. Ahora vamos a ver qué es R2. Ok. Luego dice, el conjunto de los pares ordenados XY es denotado por R2. ¿Eso qué quiere decir? Que ya es una coordenada. Es una coordenada, pero ¿qué significa R2? O sea, si yo ya tenía R, ¿esto qué es al final? ¿Qué definimos que era? Un número que tenía todos los otros eran los subconjuntos de él, ¿no? Sí. Pero ¿qué es en la dibujado o puesto gráficamente? Una recta nada más, ¿no? Esto es una recta, ¿sí o no? Sí. Entonces, este es R y se refiere a una dimensión, ¿correcto? Que es una recta colocada. Entonces, ¿qué sería R2? Dos dimensiones. Van a decir dos dimensiones, está bien. Una dimensión. Dos rectas, dos dimensiones. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿cómo las delimitamos? Bueno, pues nada más así, prácticamente una recta que parte de 0, ¿no? Y se acaba hacia R positivo y acaba hacia R negativo, ¿no? Y en este caso, en el de dos dimensiones, pues yo ya tengo dos rectas que ambas van igual. Vamos a poner aquí la flechita. O sea, de R positivo, aquí hay otro R positivo, hay otro R negativo y R negativo, ¿correcto? Sí. Pero al final son rectas, ¿eh? Digo, nosotros ya a la hora de trabajar les vamos a llamar de diferentes maneras en matemáticas, ¿no? Le llamamos X entre Y, ¿no? Y en el caso de física, pues, es aplicar una función y le llamamos f de t a la parte de aquí, a la parte vertical y t a la parte horizontal, ¿no? Cuando trabajamos con funciones en el tiempo, pero más adelante vamos a ver qué es esa parte de ahí. ¿Dudas hasta aquí? Al menos sabemos que R2, o sea, todo el conjunto de pares ordenados está en R2, ¿correcto? O sea, R2 está presente en todos los cruces que tenemos aquí. R2 y R2. Por eso se dice que está en esta parte de acá, ¿no? Entonces, imagínense que esta la vamos obviamente aumentando o trasladando de uno a otro, y entonces ya tenemos una coincidencia entre cada uno de los. Por cada punto de X o de este R horizontal corresponde un punto en R vertical, y la intersección de esas dos ya me da una ubicación en donde
en la gráfica, ¿correcto? Sí. Pues, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se le puedo borrar? Sí. Y para el caso de 3 dimensiones, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos 3. ¿Y cómo las dibujamos prácticamente? Es una salida de plano. Esto es más complicado por esta parte. Sí, pero es una salida. Sí. Esto es más complicado en el momento de dibujar, para que no se me crucen los... ¿Correcto? Sí. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Un R positivo, un R positivo, un R negativo y un R negativo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿dónde está el R positivo y el R negativo del otro? ¿Cómo? O sea, ¿dónde va el R positivo y dónde va el R Depende si va hacia negativo? afuera o si va hacia adentro. A ver, Ahí es cuando sabes. Hay algo que se conoce como ¿La la regla de la mano derecha. Sí. Si la han escuchado, ¿correcto? ¿Y qué dice la regla de la mano derecha? Si tú pones tus dedos en esta posición, Ajá. tú puedes tener un sistema de referencia, ¿correcto? Sí. Pues das de cuenta que va X, Y, Z. Siempre hacemos la numeración siempre la hacemos de la parte de dónde? En sentido antihorario. En sentido antihorario. O sea, al revés de cómo va el reloj. ¿Sale? Bueno, los que tienen reloj digital, pues ya, no se puede ver el sentido antihorario. Pero los que tienen reloj de manecillas, como este, ¿no? Este es el sentido horario, hacia dónde van, y el sentido antihorario es la parte al revés de las manecillas, ¿sí? Entonces, se fijan, cuando nosotros graficamos, desde las primeras gráficas en 2 dimensiones, ¿cómo ponemos X positivo y Y positivo? O sea, con sentido antihorario. ¿Cuál seguiría? Pero no, el Z. Ah, pero tú dices de. El otro ángulo, ¿cuál es? Este, ¿y a dónde voy? ¿A este o a este? Al llano. A ver, abajo. Pongan su supermano todos así, véanse la mano. Si no se la lavaron, ni modo. No se la chupen nada más, ¿no? Entonces, tienen así, ¿correcto? Entonces yo tengo, fíjense, vean así de, no vayan de frente. Entonces, X están viendo atrás de esto. O sea, ustedes están atrás. Entonces tienen X, Y y... ¿Correcto? Entonces, ¿a dónde va el otro R positivo? Hacia acá. Ah, ¿correcto? Y el R negativo. O sea, dudas hasta aquí. Preguntas que tienes X, Y y Z. ¿Sí o no? O sea, en sentido antihorario, al revés de cómo va el reloj. Entonces ya con eso pueden ubicarse en esta parte de aquí. Ajá, ya entendí. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces ya, y todo esto lo vamos a denotar como qué? Vamos a poner otro color. Ah, sí. Y aquí ya que tengo yo un punto en donde, ¿dónde? En el espacio, ¿no? Oye, yo hasta me perdí aquí cómo va este punto. Luego es complicado dibujar así. Iría así, iría así, y ¿dónde más? Esta proyección iría de aquí a acá, ¿sí o no? No es cierto. Este va hacia dónde? Este va hacia acá, ¿no? Como un tipo paralelo. ¿Estamos bien? Hasta ahí ya tengo mi componente en X, Y. ¿Y dónde estaría Z? ¿Sería uno de estos o uno de estos? Sería positivo también, ¿no? Sería uno de estos de aquí, más o menos. Paralelo a X. ¿Sí o no? Sería por acá. Repetir lo de la Z, ¿La qué? ¿Qué tiene la Z? la dirección. Recuerden, a ver, voy a borrarle aquí. Hacerlo con color, cada ítem hacerlo con color. Diferente. Yo tengo, reparte. No sé por qué no se pega. Yo tengo aquí un R, ¿sí o no? Sí.
mi primera dimensión, R positivo y R negativo, ¿correcto? Sí. Luego voy a trazar una perpendicular, otro R, ¿sí o no? Sí. Este es R positivo, este es R negativo, ¿sí o no? Aquí es claro que yo tengo, al menos si viéndolo por atrás, tengo un X y un Y, ¿no? Así parejito, ¿no? Céntrenlo y van a tener ahí X y Y, o sea, X y Y, ¿sí o no? Después yo voy a trazar otra recta R, ¿vale? Que va a atravesar este plano. Este es un plano. Incluso el pizarrón, si se fijan, es un plano, ¿no? Así vamos bien. Entonces, si yo obtuviera el eje Z, tendría que colocarlo aquí, Sí. prácticamente, ¿no? Entonces, si yo pongo mi mano en este sentido, o sea, viéndolo por atrás, ¿cómo está comportándose mi mano? Hacia afuera, ¿sí o no? Se está saliendo. ¿Ya? Entonces, aquí está el eje Z, que yo lo tengo. Bueno, le llamo Z, pues, pero aquí es otro R que tengo que dibujar. Nada más que a nivel de 2D, yo lo atravieso así. Está saliendo. Entonces aquí tengo, ¿y entonces dónde va mi R positivo? Hacia afuera. Hacia ¿Cuál es? ¿Este o este? Se va. Este es mi R positivo y este es mi R negativo. ¿Sabe? Entonces yo ahí ya tengo mis tres ejes de referencia como tal. Y así es como apoyo con la mano derecha para ubicar cada uno de ellos. Recuerden, va en sentido antihorario, ¿sale? O sea, de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces voy X, ya después yo que hago a nivel convencional, pues les doy nombres, ¿no? Digo, bueno, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿no? A nivel convencional, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? No. Por eso es que la mano se tiene que colocar así, o sea, si se pone Sí. no funciona. No, así, bueno, si la pones así, tú estás atrás, o sea, estás atrás de tu referencia, porque tienes X, Y y Z. Si tú la pones de frente, ya vas a ver, sí, X, Y y Z. ¿Sale? O si la pones de frente, es X, Y y Z. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí para dibujar un punto en el espacio. Viene algo aquí, una pregunta que no han visto y a lo mejor voy a tratar de que se aclare. Yo tengo un punto que va a hacer una intersección aquí. Aquí tengo la intersección. ¿En dónde? ¿Aquí en qué plano estoy? En el XZ, ¿correcto? Sí. Aquí está el XZ como plano. Y luego yo quiero subir este punto, vamos a ponerlo por acá, más o menos, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo lo proyecto ya en Y? Esa está bien la proyección. Ya que lo subo sobre esa misma proyección, ¿dónde estaría proyectado en Y? Ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, vean algo interesante. Yo estoy dibujando algo en 3 dimensiones, dibujando entre comillas, ¿no? O sea, ¿dónde lo puedo ver más fácil? A lo mejor algo en 3 dimensiones, y yo hago esta parte de aquí, hago esta parte de aquí, y luego uno los ejes y ya tengo algo en 3 dimensiones, ¿correcto? No me quedó tan cuadrado, vamos a ver si este sí me queda cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ya que yo tengo esta parte de aquí, pues vuelvo a lo mismo. Tengo X, Y y Z, ¿sí o no? Esto está como un ángulo de 45 grados en un plano, ¿vale? Entonces, ¿dudas con esto de referencias? No. Ya nos queda un poquito más claro que se refiere. Son al final dominios en los reales, ¿sale? O sea, son dominios en los reales, solamente que por conveniencia les ponemos ya nombre a cada uno de los ejes, ¿no? Igual en física lo vamos a manejar tanto en espacio y principalmente manejamos el vertical y el horizontal como T y S de T, ¿vale? Así es como lo manejamos, pero ahorita más adelante vamos a ver cuál es esa interpretación. ¿Dudas hasta ahorita con entender esta parte? No. ¿No? ¿Se lo puedo borrar? Sí. Ahora, aquí está más claro. Los puntos P en el plano se representan por pares ordenados. Al final, para poder identificar el punto donde está en mi plano,
Y para el caso de este se conocen los números A1 y A2, o sea, A1 que es la longitud en X o la magnitud en X, y A2 que es la magnitud en Y, como habíamos quedado, donde cruzaran esas dos proyecciones. Yo aquí tengo mi vector y aquí tengo un punto, ¿no? Entonces esto se conoce como coordenadas cartesianas, ya todos lo saben, lo vieron desde la primaria. Tenemos el otro punto que acabamos de dibujar igual, que está en el espacio, que está en R3, ¿no? O sea, a la tripleta o a la terna de números reales que nosotros tenemos de manera ordenada, lo conocemos como coordenadas cartesianas también en P, ¿no? Pero en 3 dimensiones, y aquí es el espacio, ¿correcto? ¿Entonces dudas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces aquí tenemos igual lo que acabamos de dibujar, una representación geométrica del punto 2, 4, 4. Recuerden que las diapositivas van a estar en la plataforma. A mí me dijeron que ya lo abrieron la plataforma, ya nada más yo checo si no se desconfiguró algo en cuanto a los contenidos, ¿sale? Pero a ver si ya este fin de semana pudieran entrar, o si no, más seguro el próximo lunes, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Muy bien. Si la magnitud de A, vamos a ya trabajar con la parte analítica, tengo que definir al menos dos cosas básicas. Primero, si la magnitud de A es idénticamente a esta magnitud y es igual a 0, entonces lo vamos a definir como el vector nulo, ¿sale? Si este vector A, si la magnitud nos da 0, quiere decir que es el vector nulo, ¿vale? ¿Por qué tendría que ser exactamente 0? O sea, ¿dónde estaría en este punto? En el origen, ¿no? Aquí. Aquí, ¿no? Pues ahora sí ya voy a llamarlo como X y Y, aunque sabemos que cada uno está, ¿qué? Cada uno está, es una recta real, ¿correcto? Sí. Entonces, pero el punto de intersección entre estos ejes donde coinciden lo voy a identificar como el vector nulo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de qué es una igualdad de vectores. Sean A y B dos vectores, entonces A es igual a B, sí y solo sí, tienen igual magnitud, dirección y sentido. Pues eso igual es relativamente trivial, ¿no? O sea, si yo dibujo un vector dentro del mismo plano cartesiano, ¿no? Que se llame A, digamos que son horas del metro en Ciudad de México, ¿no? Entonces está exactamente encima, se llama B. Entonces estos dos vectores son iguales, ¿no? Siempre y cuando, también que tenemos que tener, que si los dos son iguales, pues las magnitudes de ambos deben de ser iguales. ¿Correcto? Sí. Entonces, puede haber vectores que lo que tengan que tengan la misma magnitud pero diferente sentido. Entonces ya no son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que hace la igualdad? Que coinciden completamente todo: magnitud, dirección y sentido. Son las tres características de un vector, deben coincidir para que puedas considerarse que los dos son iguales. ¿Qué es un vector opuesto? Sea A un vector, se llama vector opuesto de A al vector que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta y se designa por menos A. Entonces, para nuestro caso, vamos a cambiar AB y vamos a usar el azul con mis ejes. ¿Qué es lo que cambia? El sentido y la dirección, ¿vale? Dice dirección opuesta, no viene sentido, pero también sería el sentido. Entonces yo aquí tengo menos A. Pero igual, si yo calculo, aquí está el ejemplo, o sea, si yo calculo la magnitud de A y la magnitud de menos A, ¿qué son? La magnitud. ¿La magnitud qué es? ¿Qué quedamos que era la magnitud? ¿La raíz de qué? A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Entonces ya quedamos que el vector A se designa como el par ordenado A1, A2, ¿sí o no? Sí. Entonces, este vector o este par ordenado, pues nosotros lo estamos llamando vector ahorita, y es la ubicación de un punto en un eje cartesiano. Hasta ahí no tenemos problema. Entonces, si se fijan, por pura naturaleza, esta parte de aquí hay una relación entre los puntos que yo ubico, entre A1 y A2, ¿correcto? Entonces voy a poner aquí A1 y A2, ¿sí o no?
Ustedes le llaman en otros lados, pues este le llamo X y este le llamo Y, ¿no? Por eso también dicen, bueno, tengo el punto XY, ¿no? Pues es la misma analogía, ¿no? Entre cada uno de ellos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a veces se le va a llamar como A, a veces se le va como XY, y al final es una correspondencia o una intersección de magnitudes entre cada uno de ellos. O sea, este punto es una intersección de las proyecciones, ¿sí o no? Sí. Okay. ¿Qué característica tiene esto de aquí? Que son dos números que están contenidos en qué conjunto. Okay. Este está contenido en los reales y este también. ¿Correcto? Entonces, pero es algo interesante. Yo aquí manejo una correspondencia en un cierto espacio, ¿sí o no? Sí. Pero ya aquí yo que tengo al final ¿Una sola? tengo una sola ¿qué? Una sola cantidad, ¿no? Y esa sola cantidad es de qué tipo que lo vimos al principio. A ver, de la naturaleza de qué es escalar, ¿no? O sea, recuerden, esto al final, la magnitud de un vector me va a llevar a un escalar. Entonces tengan cuidado porque la transición entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar, ¿no? Se refiere respecto a la cantidad como tal. O sea, yo aquí tengo una proyección en un eje, que es el eje X en este caso, y el eje Y. La coincidencia de esas dos proyecciones pues me representan el punto ubicado donde se intersectan esas rectas, ¿no? Entonces ya por trigonometría, por teorema de Pitágoras, pues yo sé que del origen, que es de donde yo estoy partiendo, hacia la intersección de esas dos rectas, que es el punto que yo tengo ubicado, hay una distancia, ¿no? Y esa distancia, yo a través de, es prácticamente una hipotenusa, partiendo de un triángulo rectángulo, yo puedo encontrar cuál es esa distancia aplicando este teorema, ¿correcto? Sí. Que yo al final le llamo magnitud. Entonces todo esto parte de que la hipotenusa es igual al cateto adyacente más cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Y es exactamente el mismo trabajo que yo estoy analizando aquí matemáticamente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? ¿Se debe cobrar? Sí. Ah, bueno, es que es verdad. Y entonces, para la parte del vector opuesto, pues es la misma magnitud, sentido y dirección diferente u opuesta al original, ¿sí? ¿Qué es un vector unitario? Sea un vector, se define el vector unitario como... ¿Qué es esto de aquí? Tengo a mi vector y lo divido entre su magnitud, ¿correcto? Entonces, si yo tengo aquí mi vector A, como por ejemplo, tengo el vector A y lo divido entre su magnitud como tal, me va a dar una porción de ese vector A original, ¿sabe? ¿Para qué sirven los vectores unitarios? ¿Cuál es la utilidad en física? ¿Para qué creen que sirve? ¿A qué se les ocurre? ¿Dónde lo han visto? A ver. ¿Algo relacionado con la normal? No tiene que ver tanto, pero ahorita lo vemos. ¿Es para saber la longitud del vector? No, la longitud la calculas con esto, o sea, todo lo que te dura esto es esto, todo lo que tienes, toda la longitud. Pero este es un vector unitario. Ahorita vamos a ver, primero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que como que nos quede claro qué rayos es esto. Entonces, si tengo yo el vector A dado por los puntos, vamos a hacer un sencillo, 4,5, ¿no? ¿Cómo está mi definición del vector unitario de A? ¿A qué sería igual? A mi vector entre la magnitud de ese vector. ¿Y esto qué es? Entonces, ¿cuánto es la magnitud de ese vector? 9. La magnitud de A qué es igual? La raíz es 16 más 25, ¿no? ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuál es su calculadora? Raíz de 40.
raíz de 41, ¿correcto? Sí. ¿Y eso que es igual? 6.40, ¿no? Es solamente una cantidad matemática, no es nada todavía. Entonces, mi vector unitario de ¿a qué es igual? 6.40. Al revés, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. 1 sobre 6.40, ¿correcto? Por 4,5, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué hago aquí? Multiplicas por cada. Este valor de aquí se lo multiplico a cada elemento. ¿Esta cantidad de qué tipo quedamos que era? Muy bien. Y entonces, ¿cómo me queda mi vector unitario? 4 sobre 6.40 por. ¿Cuánto es 1 entre 6.40? Entonces, 1 entre A es igual a 0.15, ¿es correcto? Sí. Bueno, entonces esto es 0.15 por 4, 0.15 por 5, ¿correcto? ¿Y eso qué es igual? El primero, 6. ¿El primero cuánto? ¿Punto? 0.6246, ¿me dicen? O 16, no entendí. ¿Está bien? ¿Y el otro? 0.78. 0.78. 78, ¿qué más? 0.8. 0.8. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Calculé el vector unitario. Despiértense. Calculé el vector unitario, ¿sí o no? Ya me dice que es, ¿cuánto es ahí respecto a la fracción? A ver, ¿cuántos tengo ahí? ¿Qué pasa? Tengo punto 6 y punto 7, ¿correcto? Primero vamos a analizar un poco los números. Voy a borrarle, voy a tratar de hacerlo prácticamente. ¿Ya le puedo borrar? No. Ah, Son las bueno. coordenadas polares, ¿no? No. Todavía no, ni ya hemos llegado allá. Todavía falta mucho campo. No. Estoy calculando el vector unitario. Primero, tengo un vector original ubicado en 4, 5, ¿correcto? Luego de ahí tengo otro, voy a hacer un cálculo, voy a calcular la magnitud de este vector que está dada por esto, ¿sí o no? Y esa magnitud, el recíproco, o sea, el recíproco de 640, que es esto de aquí, que tengo aquí, lo voy a multiplicar por cada uno de mis elementos del vector. ¿Y Sí. por qué el recíproco? El recíproco es esto, o sea, el inverso. Siempre tiene que ser así. Sí, así viene la definición, ¿no? O sea, aquí está. Está 1 entre la magnitud. ¿Este es un qué? Este de abajo es un qué? Sí, pero es un número de qué tipo? Escalar. ¿Y este es? Entonces, cuando yo calculo la magnitud de calculo el vector unitario, sigo estando en los vectores. No me muevo de los vectores. Lo único que estoy haciendo es multiplicar un número proporcional a ese vector, que en este caso es 1 sobre su magnitud. Ese es el número que yo le voy a multiplicar a cada uno de los elementos de mi vector, ¿correcto? ¿Cuánto me da eso? Me da esto de aquí, ¿sí o no? ¿Ya estamos bien de acuerdo ahí todos? Ok. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Ya lo copiaron? Vamos a dibujarlo. Este es mi vector unitario de A, ¿sale? Entonces, vamos a dibujar mi eje X, mi eje Y, mi eje X, Y, X. Tengo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Luego aquí tengo 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ahí 4 me quedo muy lejos. 4, ¿vale? Entonces, ¿cómo va la intersección de cada uno de ellos? Salud. Está por aquí, ¿no? ¿Sí o no?
Entonces, yo tengo aquí un vector que sale de dónde? Del origen, ¿correcto? Sí. Va para acá. ¿Dónde está ubicado mi otro vector? Punto 6. En punto 6 en este lado. Aquí está 0.6 y 0.7, ¿sí o no? Entonces yo aquí tengo mi vector unitario. Tiene que ir en el mismo sentido y dirección. A ver, para que no, para verlo de otra manera. ¿Cuánto es la pendiente de esto? De 4 a 5. ¿Cómo calculo la pendiente? Recuerden, es un triángulo. Bueno, un triángulo rectángulo. O sea, yo tengo esto y entre esto. ¿Cuánto es la pendiente de la grande? 1.2. ¿Qué tuve que hacer? ¿Dividir qué entre qué? 5 entre 4. 5 entre 4. ¿A qué es igual? 1 punto qué? Ok. Y entonces esto entre esto, ¿cuánto es? 0.7808 entre 0.6246. ¿A qué es igual? Ay. O sea, tiene que tener una pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy solamente haciendo ¿qué? Calculando una porción. Pues exactamente, estoy trabajando solamente con una porción de este vector. ¿Sale? ¿Por qué un vector unitario? ¿Por qué creen que sea útil un vector unitario? Pues para trabajar con las dimensiones, por eso. ¿Qué no pierde este? Este que tiene a comparación del grande. O sea, ¿qué tienen en común? Que tiene la dirección. Misma dirección, mismo sentido, la misma pendiente, ¿no? ¿Solamente cambia qué? No. Ah, sí, cambia la magnitud. ¿Y qué más? Perdón. Quiero decir, pues, la magnitud. Entonces, la magnitud cambia a una ¿qué? Más pequeña, pero lo demás lo sigue manteniendo, ¿sí o no? Sí. O sea, dirección y sentido lo sigue manteniendo, solamente cambiamos. Y tomamos una fracción realmente de ese de aquí, ¿no? Sí. Entonces, con eso, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué creen que lo hagamos? O sea, ¿qué facilidad le encontrarían a hacer eso? Para no trabajar con porciones grandes. Exactamente. O sea, una sería para no trabajar con cantidades muy grandes y se nos fuera a complicar más a la hora de hacer el cálculo. La otra es para normal, se le conoce, ya me había dicho normalización, ¿verdad? Pero no sé si era este sentido de normalización. Es que hay dos tipos de normalización. Bueno, ahorita sería homologar, vamos a decir con otra palabra similar. O sea, homologar la parte del trabajo de los vectores, o sea, trabajar todos como en el mismo orden. Tenemos que estandarizar, ¿no? ¿Y qué es estandarizar? Pues que todos manejemos las mismas cantidades, las mismas magnitudes, ¿no? Tengamos siempre las mismas proporciones de algo para poder trabajar de manera ordenada. Entonces ya después esto sí, como dijo su compañera hace rato, se va a conocer como normalizar, ¿no? O sea, vamos a normalizar y vamos a homologar todos los criterios, hacerlo todo un poco más sencillo, pero eso va a salir más adelante cuando yo trabajemos con cada uno de los vectores. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ya puedo borrar? Sí. Entonces tiene dirección y sentido. Cambio de magnitud y las cantidades. Muy bien. Entonces, en el plano cartesiano, nosotros también tenemos nuestros vectores unitarios para cada uno de los ejes. Esto lo deben haber visto igual en algún curso de cálculo o de matemáticas, ¿no? ¿Cuál sería cada uno de estos? ¿Qué magnitud tiene cada uno de ellos? Para un vector unitario para cada uno de mis ejes cartesianos. 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el vector I? Sería X y yo lo tengo identificado como 1, 0, 0. Mi vector J y J es Y, lo tengo como 0, 1, 0. ¿Y K qué es Z? 0, 0, 1. ¿Cuánto es la magnitud de I? Raíz de 1 al cuadrado más 0 más 0. 1. Raíz de J, la magnitud de J, raíz de 0 más 1 al cuadrado más 0. Eso es igual a 1. Y la magnitud de K, mucha ciencia, ¿no? 0 más 0 más 1 al cuadrado, ¿no? Eso es igual a 1. Entonces, ya vi que su magnitud es igual a 1, ¿no? Que es relativamente
fácil ubicarlos porque a nivel vectorial están representados por solamente un 1 en cada uno de los ejes, ¿no? O sea, un 1 en el eje X, un 1 en el eje Y y un 1 en el eje Z, ¿correcto? Entonces, así yo ya puedo ubicar lo que se conoce como vectores unitarios. Vamos a partir de lo mismo, nos va a servir más adelante para tanto representar como homologar criterios en algunos casos, ¿no? Entonces, de manera algebraica, nosotros cambiamos la forma de escribir los vectores. Ahí me dice que el vector A está compuesto por ¿quién? Por 3, 5 y 12. ¿Sí o no? Sí. La otra forma de representar estos vectores, lo deben haber visto por ahí, tiene que ver con su relación con el vector unitario en el cual están trabajando. Entonces hacer la suma y colocar a cada uno de estos el valor correspondiente, ¿no? Entonces sería 3i, ¿no? Coma más 5j más 12k, ¿no? ¿Por qué se maneja así? Pues para hacer una representación algebraica del mismo vector. Pero esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí está en un conjunto ordenado de cada uno de los ejes y aquí está como una suma algebraica de cada uno de los ejes, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Entonces, cuidado porque esto luego a veces se confunden y pueden confundir el quitar esto y solamente poner la suma de números, pero indicar que a lo mejor es un vector, está mal, ¿no? Tienen que tener muy explícito que si van a trabajar con este esquema o con este esquema. Si trabajan con uno, traten de no mezclarlos. Entonces, pueden mezclar porque es una representación, pero traten de no mezclarlos porque se van a confundir en qué están ubicados, ¿vale? Entonces, ya vimos aquí la magnitud de raíz de 178 y mi vector unitario es esta parte de aquí, ¿no? También lo puedo representar como suma algebraica de mis vectores unitarios, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Qué hice ahí, por ejemplo? Fíjense, o sea, esto está interesante. ¿Qué es esto de aquí? El vector unitario de X. Yo tengo el vector unitario de X es así. El de Y es J y el de Z es K, ¿no? Pero aparte, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿el unitario de quién? De A. De A, no de los ejes. ¿Sale? O sea, este es el vector unitario de mi vector A, pero están ubicados en los vectores unitarios de mi eje coordenado. ¿Sale? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. Dice, no, pero en el nivel del examen está muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya lo copiaron? No. Bueno, de todas está el modelo. Ok. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con el 2.1.2 que habla de magnitudes físicas y vectoriales. Ya vimos que un escalar es ¿qué? Es una magnitud que no tiene dirección ni sentido. No tiene dirección ni sentido, pero sí tiene ¿qué? En magnitud física. En la parte física, ¿qué sí tiene? La parte de... O sea, no tiene dirección ni sentido. Tiene una magnitud, o sea, tiene un valor numérico, ¿no? Pero ¿qué tiene además? Una unidad. Una unidad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para la masa, Kilogramo. para el volumen, ¿qué puede ser? Metros cúbicos, ¿qué más? Centímetros cúbicos. Litros, centímetros cúbicos, lo que quieran. Temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, ¿cuál otro? Bueno, longitud, metros, centímetros, millas, ¿qué más? 10, al revés es FT, ¿no? FT, comas, kilómetros, ¿qué más? Enchiladas. Pulgadas. ¿Vale? Y bueno, ¿qué pasa con la cantidad vectorial? Tiene dirección y sentido, pero también tiene... No, o sea, tiene magnitud, dirección y sentido. Unidades, o sea, es lo mismo. Tenemos unidades en cada uno de estos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esas unidades? Vamos a hablar ahora. Ajá. Metros sobre segundo, kilómetros. Metros sobre segundo, kilómetros por hora. Kilómetros por segundo. En fuerza, peso. Newtons. Newton sobre metro cuadrado, etc. El campo eléctrico. Pero eso es una expresión. No.
Newton sobre metro Aquí cuadrado. nada más es Newton, ¿no? Es que compramos ¿Qué más? Aquí, campo eléctrico. Coulombs. Ohms, coulombs, no, pero son las resistencias. Henrys. No, Henry es temperatura. Henrys. Los Henrys, no, esos son para. ¿Sería Newton también? ¿Mande? ¿Cómo van los coulombs ahí? Newton sobre trabajo por el medio entre... A ver, ¿para qué trae su cosa esa que? Actívenlo. No, eso son otra unidad de escala. Va para una cantidad física escala. Tesla. Que son los voltios. Weber. Newton por Coulomb. Va a subir la presentación a... Sí, a la plataforma va la presentación. La de Aquí nada para que tomen campo, las notas que lo que hago, digamos, empezaron. la del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Igual, siguen manteniendo unidades, solamente cambia la manera en cómo vamos a trabajar con cada una de ellas. Escalares, solamente son números, ¿no? O sea, una cantidad, un valor. Y vectoriales, ya estamos trabajando en un espacio, ¿no? Bueno, en un plano, en un espacio o en algún otro tipo de cantidades. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Quieres borrar? Sí. A ver, Sí, no. ¿sí o no? ¿Tiene el lector de QR? No. Sí. A ver los que traen ahorita. Sí, ¿no? Yo le pedí un código QR para una simulación. Si no, de todas maneras aquí la voy a presentar, pero. ¿Quieres borrar? Ya. Sí, tengo que descargar. Pues sí. Bueno, vamos a iniciar con esta parte de álgebra de vectores que se aplica en varios conceptos que vamos a trabajar más adelante en física del movimiento. Hay muchas magnitudes físicas que tienen intensidad o módulo y dirección, como por ejemplo la velocidad o la fuerza. Los vectores se usan para representar las magnitudes de este tipo y el álgebra de vectores para manejarla y hacer cálculos con ella, ¿no? Entonces, no sé a qué nivel hayan visto más o menos estas vectores. Hay operaciones muy básicas entre comillas, que posiblemente sean fáciles de resolver, y otras van a ser un poco más complicadas y requieren un poco más de abstracción al respecto, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Que es multiplicación por un escalar. Dado un escalar alfa y un vector A1, 2, A1, A2, A3, definimos el producto escalar por medio de alfa que multiplica al vector A es igual a alfa por A1, alfa por A2, alfa por A3. ¿Esto dónde lo vimos? El vector unitario. No, el vector unitario, cuando calculamos el vector unitario, le multiplicamos un escalar. ¿Cuál es el escalar en el vector unitario? Que lo dije dos veces o tres veces. Yo tengo el vector unitario de A, ¿era igual a qué? A sobre magnitud de A. ¿Dónde está aquí mi escalar? Y tengo mi vector A, ¿no? O esto es igual 1 sobre la magnitud de A por A1, A2, ¿no? ¿Y eso era igual a qué? Poniendo lo más grande. 1 sobre la magnitud de A por A1, 1 sobre la magnitud de A por A2, ¿correcto? Y entonces este 1 sobre magnitud de A es mi escalar, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier otro escalar. O sea, si yo tengo el vector A dado por 5,3 y tengo el escalar alfa igual a 2, por ejemplo, ¿qué sería eso? ¿Cuál sería alfa por A? 10,6, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? 2 por 5 y 2 por 3, ¿correcto? Entonces, eso es prácticamente hacer. ¿Y para qué me sirve multiplicar por un escalar? ¿Qué es lo que está haciendo? Puede aumentar, disminuir, ¿qué más? Cambiar de dirección, de sentido, ¿no? O sea, puedo invertirlo. Porque si yo este alfa en lugar de ser 2 lo tengo como alfa igual a menos 1, ¿qué tengo entonces? Alfa por A es igual a menos 5, menos 3. ¿Y eso qué era? ¿Esto qué es igual? A menos A, ¿no? Como el vector opuesto que trabajamos hace ratito, ¿no? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Después,
Después, ¿qué sigue? Nosotros tenemos las siguientes propiedades respecto a los escalares, ¿no? ¿Qué quieren decir esas propiedades? ¿Qué me indican a mí? ¿Qué pasa con el escalar y el vector? ¿Qué pasa en el caso primero? Yo tengo dos escalares que multiplico un vector y los puedo hacer de manera asociativa, ¿no? Multiplicar primero un escalar a todo el vector y luego el escalar al vector resultante de ahí. ¿Correcto? Sí. Ya, era la pila del todo. Entonces, yo aquí para poder multiplicar por un escalar, ya quedamos, puedo hacerlo de manera asociativa. Si yo tengo esta suma de escalares, ¿qué pasa con la suma de aquí? ¿Separa qué? También de manera asociativa, ¿no? O sea, esto es igual a hacer esta multiplicación de aquí. O sea, primero un escalar fue el vector, el escalar fue el vector y al final sumar los resultados de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo aquí? Con la asociatividad del escalar. El escalar, si hay una suma de dos vectores, yo puedo hacer que el escalar multiplique a un vector y a otro vector igual. Esto es distributivo, ¿no? Esta es la parte distributiva. Y si yo multiplico un escalar por el vector nulo, me da el vector nulo como tal, ¿no? O sea, sigo manteniendo. Y si multiplico 0 por cualquier vector, ¿qué me da? El vector nulo o 0, ¿no? Entonces, y si multiplico 1 por cualquier vector, el escalar 1 por un vector, me da el mismo vector, ¿correcto? Pues eso es fácil, son propiedades multiplicativas básicas, ¿no? Asociativas y distributivas, ¿no? De la multiplicación de un escalar con vectores. No así va a ser, no va a ser lo mismo para el caso de los vectores cuando ellos se multiplican. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿qué pasaría con una interpretación geométrica de un escalar? Bueno, yo tengo mi vector, de un escalar por un vector, tengo mi vector original, ¿no? Si yo lo multiplico por un cuarto, el escalar de un cuarto por A, ¿qué me da? Una parte, ¿no? Si lo hago por el negativo, ¿qué me da? Cambia el sentido, la dirección, pero sigue siendo la misma proporción, ¿no? Y si yo hago aquí una fracción, ¿qué estoy haciendo? 3 medios, ¿cuánto es? 1.5, ¿no? O sea, es mayor todavía que mi vector original. O sea, es 1.5 veces mayor que mi vector original, ¿correcto? Sí. Entonces cambio igual la magnitud aquí de mi vector. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Qué ves? Vamos bien. Entonces, vamos ahora a la suma vectorial. Dadas dos ternas A1, A2 y A3 y B1, B2, B3, definimos la suma vectorial como la suma equivalente con cada uno de los correspondientes valores de cada vector. O sea, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, ¿no? Entonces, aquí es como yo defino mi suma vectorial. Entonces, equivalencia de la definición de suma vectorial en forma geométrica y algebraica. Aquí yo tengo cómo está representado la suma vectorial. Tengo mi vector A, mi vector B y la suma de ellos dos es un vector resultante que viene del origen, ¿no? Que es de sumar cada una de las cantidades de A y B. Aquí está este código, no sé si lo alcanza a ver su celular. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Pero si pudieron leerlo? Sí. ¿Sí deja leerlo? Sí. Ah, ¿y los manda A? Hay que acercarse más. ¿Qué es eso? No, yo tenía que mandarlos a esto. ¿Qué no habrá hecho bien el cuerda? A mí sí, pero me mando Sí. Pues así lo agarro, pero no parece. no has encontrado datos. Bueno, vamos a hacer en la capela. Dice que no se puede abrir. Ok, si no, igual le voy a colocar la simulación. Ayer me voy a colocar la simulación en la plataforma. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Es un navegador.
A ver. Van al buscador, por favor, y le dan lo siguiente. P-H-E-T, así. P. Les va a salir una página que dice simulaciones interactivas. ¿Vale? Luego de ahí van a entrar a la página donde dice jugar con las simulaciones. ¿Se lo tienen? No se preocupen, es que yo lo había descargado. No. ¿Y ahora? ¿Y luego en dónde? ¿Después en dónde? Lo que ahora también puede ser. Es más rápido. Es que ahí viene lo que se llama suma de vectores. Ay, Adición de vectores. Adición de vectores. Adición de vectores. Pero no dijo que teníamos que dar. ¿Tú tienes de Ahí van las simulaciones que les aparecen. Ahí están. Adiciones diferentes a... y luego, Y ya ahí nos tienen que... En la adición de vectores les tienen que dar esta simulación. ¿Cuál? En la adición de vectores. Es una que diga adición de vectores. Me parecía, ¿verdad? Entonces, yo aquí tomo un vector. Lo coloco ahí de manera... Adición de vectores. Adición de vectores. Posiblemente marque alguna situación de flash. La idea es ver esta simulación para la parte de trabajo. Igual pueden hacerlo con GeoGebra, no hay problema. Con GeoGebra es más fácil por la parte de HTML5. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo un vector que está ubicado en 1614. ¿Sale? R de X y R de Y. Entonces, ¿cuáles serían sus valores? Aquí ya están calculados, ¿sí o no? Pero vamos a ver si sí son esos los valores. A ver, calculen la magnitud, por favor, a ver si nos da igual el 21.3. 16 al cuadrado más 14 al cuadrado. La magnitud de R. 21.26 aproximadamente 21.3, ¿no? Sí. El ángulo en el que están, ¿cómo encuentro yo el ángulo? la tangente y eso de X. La tangente de Y sobre X, a ver. Tangente inversa. ¿Y si les da ese ángulo? De la arcotangente. La arcotangente, ¿no? Sí. De Y entre X. O sea, 14 entre 16 y eso arcotangente. ¿Qué les da 41.2? Sí. Ok, entonces vamos a ver qué pasa si sumamos otro vector. Ahí va a haber un cesto de vectores. ¿Dónde lo tengo el mouse? ¿Sí lo ven ahí? Así. Está muy pequeño. A ver, vector, ven acá. Igual si yo lo pongo y quiero calcular, vamos a ver si la suma. Que dice se me chica esta pantalla, ¿no? Porque se ve muy grande. El mouse para la ventana. Tendré que encontrar bien la suma. Ahí está. ¿Está el mouse? Abajo, por la barra de... Que me refleja el... Ahora por la X. Abajo de... Ah, salud. Entonces, de esto darle aquí donde dice mostrar suma. ¿Vale?
Recen porque sí la tienen. Ya me vi muy lejos. Está al lado de los vectores. ¿Está por ahí? No. No, porque está del otro lado. No, está abajo del X. No, ya no se ve. Ya lo encontré. No me digan, no me distraigan. Estoy muy concentrado. ¿Ahí? Sí. Ay, no, A la derecha. Ahí, no. Eso. Bueno, pero ya llegó, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí como tal? ¿Qué me genera? La suma de La suma de los vectores. Si yo lo colocara ese vector, ahora recen porque agarra el vector bien. Ahí. Si yo colocara mi vector igual desde el origen, lo vamos a ver como la gráfica que habíamos presentado, ¿no? O sea, el resultado de unir o de hacer una proyección de este vector, o sea, este vector lo proyecto aquí, hago un paralelo de este vector aquí, ¿no? Y el paralelo de este vector lo pongo aquí. Entonces ahí encuentro yo la suma de los dos vectores, ¿correcto? Entonces, pueden poner igual la cuadrícula o diferentes estilos de componente y vector. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? Prometo hacer unos QR con HTML5. Gracias. Ok. ¿Y qué pasa para el caso de la resta? Ya nos quedan 2 minutos. Sí. Bueno, cerramos la siguiente clase. Obviamente para la resta, pues obviamente es una suma con el vector opuesto, ¿no? ¿Y qué tengo yo como tal? Tengo que hacer la diferencia de cada uno de los elementos, o sea, a de x menos b de x más a de y menos b de y más a de z menos b de z. ¿Qué diferencia hay? Miren, el vector a, el vector b, la suma, pues es este resultado, pero la diferencia, la resta, ¿qué pasa con el vector? No está al revés, ¿qué está pasando? ¿Se sabe? ¿Es de perpendicular? No, ¿qué pasa de aquí a acá? O sea, Más o menos, o sea, vean, ¿el origen dónde está? Es lo mismo, pero son dos cuadrantes. Está de, no, es una referencia, fíjense, tengo vector A y vector B. La suma es fácil, hago de manera paralela una proyección de ellos y ya obtengo el resultado de ellos gráficamente. La resta, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el origen de aquí, donde concluye el vector B, vaya hacia dónde? Hacia el final del vector A. Eso después lo vamos, o se van a ver más adelante cuando ustedes trabajen. A lo mejor este es otro con campos. Van a ver por qué hay diferencia ahí. Bueno, ya lo pongamos, ya nos vemos el lunes.